No es suficientemente garantista, pero sí tiene unos puntos iniciales que podríamos arrancar, ¿sí? Para sus posteriores desarrollos. Tenemos la ley 1996 de 2019. Es una ley histórica donde reconoce la plena capacidad de las personas con discapacidad y por supuesto incluye a las mujeres con discapacidad para toma de decisiones y no necesariamente frente a los actos jurídicos que tradicionalmente se ha reconocido, por ejemplo, en el derecho civil, ¿no? Los contratos, el matrimonio, etcétera, ¿no? Es una ley que regula todo tipo de decisiones, ¿sí? Incluso las decisiones personalísimas reconoce esa capacidad, teniendo en cuenta pues que antes de esa ley se permitía las medidas judiciales de interdicción, ¿sí? Donde desconocía esa capacidad de toma de decisiones de las personas con discapacidad. Pero ¿qué resulta? No la experiencia demostraba y la jurisprudencia que no solamente había que tener una medida de interdicción para impedir esa toma de decisiones. De facto, habían interdicciones de facto, donde los familiares, allegados, incluso también los funcionarios públicos, impedían esa toma de decisiones con la excusa de protegerlas o para prevenir de posibles errores, ¿sí? Esta ley lo que hace es partir con este nuevo modelo, a partir de la Comisión de los Derechos de Personas con Discapacidad, este modelo social y que ahora es modelo de derechos humanos, reivindica esa autonomía en la toma de decisiones, que en última sería dignidad humana. Entonces, esta ley, si bien pues no regula los ajustes de procedimiento, sí tiene un efecto de transversalización, ¿sí? Frente a la toma de decisiones de las personas. Entonces, por ejemplo, una persona con discapacidad que va a solicitar una copia de una pieza de un expediente, ¿sí? O quiere participar, pues esta persona no le pueden exigir una medida, por supuesto, porque ya no se puede, una medida de interdicción, pero tampoco puede pedirle un acuerdo de apoyos, una sentencia de adjudicación que está regulada en la ley misma. Entonces, ¿tiene un efecto de transversalización? Sí, pero no es suficiente. Tenemos los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Este documento se expidió en el año 2020, tiene unos parámetros con unos ejemplos, es decir, no hay taxatividad porque eso depende de los casos concretos, de las particularidades, de las necesidades de las personas con discapacidad para garantizar ese acceso a la justicia frente en relación con estos ajustes de procedimiento que mencioné, de comunicación, físicos y también físicos, pero también trae una figura muy importante que es la figura de la facilitación judicial. ¿M? Esa facilitación judicial es un puente de comunicación, hace un informe, es un auxiliar de justicia donde dice, esta persona se comunica de tal manera, tiene estos requerimientos para garantizar su participación, se recomienda que se dirijan a esta persona de esta manera para no crear, por ejemplo, un impacto en su emocionalidad o en su salud, ¿sí? Estos tipos de recomendaciones me parece que es muy importante y que esto sea regulado por el ordenamiento jurídico. No es necesario un proyecto de ley, porque pues son derechos fundamentales. La convención tiene una aplicación directa, no es necesario que haya una ley que regule cuáles son los ajustes de procedimiento, pero pues atendiendo pues las dinámicas de nuestro sistema de justicia, sí es importante que por lo menos ya sea el Consejo Superior de la Judicatura, ya miramos la competencia, o el Ministerio de Justicia, las regule también a título ejemplificativo, no taxativo, que diga como más o menos en qué escenarios podrían acudir a ciertos ajustes de procedimiento y los criterios. Estos ajustes son obligatorios, ¿sí? ¿No? La ONU lo ha dicho, pero particularmente la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 4760 del 2020 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, era un caso de una persona con discapacidad a quien se le había negado su derecho a participar, reconoció los ajustes, ¿sí? Pero si bien es significativo que empiecen a reconocer los ajustes de procedimientos para garantizar este derecho, me llama la atención es que en la sentencia dice que los ajustes de procedimiento son una especie de ajustes razonables y es todo lo contrario. Como les decía,
no se requiere el cumplimiento de las cargas de proporcionalidad y razonabilidad para otorgarlas. Es que el derecho al acceso a la administración de justicia es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? No se puede excusar, es más, no, al no otorgarlos, imposibilita esta participación y pues puede traer efectos como la nulidad por violación al debido proceso de las personas que participan. Otro tema y es que estos principios traen algo muy particular. Siempre hemos hecho referencia a que el acceso a la justicia solamente se reconoce a los usuarios, ¿cierto? A quienes piden o solicitan que se les resuelva un conflicto en un tiempo razonable con los mecanismos idóneos para que se resuelvan. Estos ajustes de procedimiento no solamente se garantizan a los usuarios, también a los funcionarios, por ejemplo, los jueces, un ajuste razonable, ¿sí? Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, un sistema de braille para que pueda eh, leer las sentencias o los expedientes. También para los policías judiciales, que por ejemplo son las primeras personas que atienden a los usuarios de la Administración de Justicia. Entonces, esto es para todo el mundo y no solamente para quien acude a la justicia.